En el formulario 1007, entonces, nosotros qué recomendamos siempre, antes de que usted haga todo esto, debe haber siempre una consolidación de ingresos o una conciliación de ingresos, ¿cierto? Que en esta conciliación de ingresos usted qué va a mirar, que los ingresos contables, los ingresos de renta y los ingresos del IVA coincidan, ¿cierto? En algunos casos habrán diferencias de 1.000 pesitos, 2.000 pesitos, pues tratemos de que todos coincidan y básicamente que la renta lleve el valor real, ¿sí? A veces hay una diferencia de 1.000 pesos entre cuando yo hago el IVA y monto el renta, entonces, presenté 1.000 pesos de más. Bueno, entonces a la renta subámosle 1.000 pesitos. Pero a veces, no sé, pasa lo contrario. En el IVA me faltaron 1.000 o 2.000 pesitos por presentar, entonces quitémosle a los ingresos no grabados 2.000 pesitos para que nos coincida todo, ¿cierto? Ya cuando son diferencias grandes, sí es importante entrar a mirarlas y hacer las correcciones y tener en cuenta, como les decía al principio, toda diferencia que encuentren acá para la DIAN será como una omisión de ingresos. Entonces, cuando yo diligencie este formulario, principal, tener la conciliación de ingresos, revisar el renglón 43 de las declaraciones de IVA, que es donde me dice total ingresos netos recibidos durante el periodo, y en renta revisar el renglón 61, que es total ingresos netos. Estos tres deberán estar en la conciliación que vamos a hacer. En el formulario 1008, en este formulario vamos a reportar todas las cuentas por cobrar a 31 de diciembre del 2021. ¿Listo? En este formato deberá ser igual a la cuenta 13 de nuestra contabilidad. En renta hay que tener en cuenta varias cositas, ¿sí? En renta nosotros reportamos cuentas por cobrar y reportamos las retenciones que tenemos a favor, es decir, la cuenta 13, 55, 15, 17, 18 para las retenciones de renta, IVA, ICA. Esas retenciones o los saldos a favor de impuestos los reportamos es en la casilla de otros ingresos, ¿cierto? Entonces, en renta debemos mirar lo que llevamos en cuentas por cobrar y lo que llevamos en otros ingresos, en otros activos, perdón, en otros activos, esos dos, pero básicamente comparándolo frente a la contabilidad será la cuenta 13, ¿cierto? Debemos reportar acá, ahí están sus propios conceptos para cuentas por cobrar a clientes, socios, empleados, anticipos, retenciones, eh, las retenciones o los saldos a favor, pues se reportarán en nombre de quien yo tengo que cobrar eso, ¿cierto? Las retenciones no voy a reportar a cada tercero porque eso ya lo hice en el formato 1003. En las retenciones voy a cobrar es el total de retenciones, bien sea, no sé, 60 millones de pesos de retenciones por cobrar a nombre de la IAN, ¿cierto? Porque frente a la IAN es que yo me los voy a descontar en la renta o me los desconté o bueno, los saldos a favor igual, ¿cierto? Entonces, en estas cuentas de retenciones o saldos a favor se reportará a la DIAN o a la Secretaría de Hacienda que corresponda, ¿listo? Formulario 1009. En este formulario son las cuentas por pagar. Básicamente acá tenemos que meter es toda la cuenta 2. Todo lo que yo tengo en la cuenta 2 se debe reportar acá. Importante tener en cuenta que las cuantías mínimas son desde 500.000 pesos. De ahí en adelante, sin importar el valor de mis pasivos, si son más de 100 o menos de 100, la cuantía mínima se unificó a 500.000 pesos. ¿Listo? En el formato 1010, que fue uno de los principales cambios que trajo esta resolución, entonces tener en cuenta que se deberá reportar el valor patrimonial de los socios o accionistas que tengan una inversión superior a 3 millones de pesos. Eh, Aquí hay que tener mucho cuidado y es que es con la posición decimal. Aquí muchas veces se cometen errores con eso. Entonces, en el valor patrimonial de las acciones o los aportes va el valor numérico de las acciones, ¿cierto? En el porcentaje de participación va a ir pues el porcentaje que le corresponde a cada uno. En este ejemplo, en el ejemplo del lado izquierdo, vamos a explicar cómo va el porcentaje de participación y la posición decimal. Entonces, en porcentaje de participación, vemos que son números enteros. 8, 23, 23, 23, 23 para cada socio. Entonces, estos 23 me suman 92 más 8 me da 100% exacto, ¿cierto? Eh,
Si fuera una posición decimal diferente, para el ejemplo del lado derecho, donde la participación se mide con 4 dígitos, por ejemplo, 1533, la posición decimal sería 2. ¿Por qué sería 2? Porque ¿cómo lo lee la DIAN? Contando el número que yo le indico como posición decimal, de derecha a izquierda, el número que yo le estoy diciendo. Entonces, yo le estoy diciendo que el porcentaje de participación es 1533 y que la posición decimal es 2, entonces la DIAN coge de derecha a izquierda, corre 2 casillas y ubica la coma. ¿Cómo sería entonces? 1533, entonces 3, una casilla, 3, segunda casilla, ubico la coma y el porcentaje quedaría 15,33. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta esto para diligenciar ese formulario. En el formulario 1011, aquí se va a presentar la información del contenido de las declaraciones tributarias. Entonces, en esas declaraciones tributarias va, por ejemplo, en el parágrafo 25.3 nos habla de cuál es la información de inversiones realizadas por sociedades SOMAC, mega inversionistas, sociedades de economía naranja y sociedades que desarrollan actividades del campo colombiano. En el 25.4 nos da los conceptos para las rentas exentas, 25.5 para los costos y deducciones, 25.6 para las exclusiones de impuestos sobre las ventas en IVA. En el 25.6, por ejemplo, nos habla de exclusión de IVA por venta de servicios de transporte en el concepto 9017. En el 9034, exclusión de IVA en transporte aéreo, donde no exista transporte terrestre organizado hacia los demás destinos contemplados. En el 25.7 nos habla de las tarifas especiales en el impuesto sobre las ventas IVA. Por ejemplo, en el concepto 9109 nos habla de la tarifa del 5% en transporte aéreo de pasajeros. Exenciones de impuestos sobre las ventas en el 25.8. Ya en el formato 1012, en este formato lo que debemos reportar son los saldos de las cuentas bancarias y las inversiones, es decir, lo que nosotros tenemos en las cuentas contablemente en la 1110, en la 1120 y en la 12, ¿cierto? En el formulario 2276, ya lo que vamos a reportar acá es la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. Es importante tener en cuenta que en este formato se deberá reportar lo efectivamente pagado porque las personas naturales llevan a sus declaraciones, las manejan es por caja, ¿sí? Sus ingresos y todo se maneja por caja, lo que es efectivamente pagado. Entonces, por ejemplo, en cesantías yo no voy a reportar las que le causé durante el año, sino que voy a reportar las que pagué del año anterior, ¿cierto? Lo que me quedó como un pasivo de cesantías en el año 2020, que yo lo pagué en la planilla del 2021, debe ser lo que va reportado acá. Y las personas que fueron liquidadas y se les pagó las cesantías del 2021 durante el mismo 2021, es decir, las personas que fueron liquidadas. También tener en cuenta que en este formulario 2276 se deben reportar todas aquellas personas prestadoras de servicios que fueron sometidas a la retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario. Y no olvidar que en este formato se presentan estas personas y ya no se reportan en el 1001, o de lo contrario el reporte quedaría doble. Listo, aquí vamos a ver los vencimientos que tienen esta información exógena. Entonces, para grandes contribuyentes ya iniciaron vencimientos desde el 26 de abril con el dígito 1, mirando el último dígito de nuestro NIT. Entonces, los que terminan en 1 arrancaban el 26 de abril y los que terminan en 0 terminaban reportando el 9 de mayo. Para personas jurídicas se miran los últimos 2 dígitos del NIT. Entonces, los que terminan de 01 a 05 arrancan el 10 de mayo. Y los que terminan en 96 a 00 terminarán el 7 de junio del 2022.